Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre el estudio de mercado. En algunos otros lugares y en libros les llaman también investigación de mercado. Y es que efectivamente un estudio de mercado es una investigación. Vamos a investigar diferentes variables que conforman el mercado. Entonces, como les decía, esto es lo primero que se debe hacer cuando uno está pensando en un proyecto o está aterrizando un proyecto, ¿verdad? Uno ya lo imaginó y es bien chilero en la mente de uno, ¿verdad? Allá en la nube. Y, y es bien rentable y puchica, y ya no voy a tener que buscar trabajo porque ya encontré la forma de ganarme la vida. Pero entonces hay que empezar a aterrizarlo, ¿verdad? Y entonces lo primero que se hace es investigar cómo está ese mercado. Si hay gente que quiere el producto y que lo puede pagar, ¿verdad? Esas son las dos primeras variables que yo tengo que resolver, lo que tengo que encontrar. Generalmente cuando hacíamos proyectos en la escuela, pues se entendía que el tamaño del proyecto es pequeño y normalmente se sabía que habían consumidores. Cuando uno trabaja en cuestiones de alimentos, la mayoría de veces tiene uno, eh, ¿cómo se llama? Personas que lo desean comprar o consumir. Pero hay productos que aquí no se consumen. Entonces hay que venderlos en el extranjero, como por ejemplo la ocra, ¿verdad? Que es algo que siembran por allá por Zacapa, por Monjas Jalapa y otros lugares. Que eso se va para exportación. Anteriormente, la mayor parte del brócoli, por ejemplo, también es de exportación, ¿verdad? Es decir, el mercado principal no está aquí en Guatemala, está afuera. La arveja china. Una pequeña parte se vende aquí, sobre todo el rechazo, ¿verdad? Lo que no se acepta en el mercado externo, lo consumimos aquí. Pero realmente sembrar brócoli solo para venderlo aquí no tiene mucho sentido, ¿verdad? El mercado está afuera. Entonces, ¿qué variables vamos a tratar de investigar cuando hacemos un estudio de mercado? Básicamente son estas 6. Pueden haber otras. De repente en el curso de mercadeo lo van a ver. O van a ver alguna otra. Pero básicamente vamos a investigar sobre el producto. Es decir, yo no voy a fabricar lo que yo quiero, sino lo que el mercado necesita. Entonces tengo que investigar realmente cuál es el producto que va a necesitarse. Voy a investigar a qué precio, perdón, voy a investigar a qué precio se, se vende el producto en el mercado. Perdón, tengo un problema de garganta ahorita. Entonces, el precio que yo le voy a poner a mi producto tampoco va a ser en función de lo que a mí se me da la gana. Aunque el objetivo de marketing es más o menos ese, poner el precio que yo considero más apropiado. Pero decir apropiado pues está en función también de lo que está en el mercado. Tal vez si yo no investigo el precio, termino ofreciendo mi producto en 35 quetzales y el precio de mercado es de 50. Entonces yo estoy perdiendo ahí 15 quetzales por no investigar, ¿verdad? O lo contrario, que yo creo que quiera vender a 70 quetzales y realmente no se vende más de 55, ¿verdad? Entonces me va a costar demasiado encontrar ese grupo de personas que quieran pagar más. De pronto hay, pero son muy poquitos y cuesta mucho encontrarlos. Entonces, tengo que investigar qué precio hay en el mercado y decidir finalmente, sacar una conclusión de a qué precio lo puedo vender yo. Voy a investigar la demanda. La demanda, van ustedes a ver el concepto en mercadeo, pero la demanda no es más que la cantidad de producto que se necesita en un mercado o que los consumidores demandan en conjunto. Entonces uno dice, ¿cuál es la demanda de arroz en Guatemala, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces yo les podría decir, según lo que yo conozco sobre arroz, que más o menos se necesitan unas 2,000, vamos a ver, no, unas 200,000 toneladas métricas al año de arroz, ¿ya?
Ese es el mercado de consumo de arroz en Guatemala. Si eso lo expresamos en consumo per cápita o en demanda per cápita, es decir, cuánto consume en promedio cada guatemalteco, yo les puedo decir que son 12 libras de arroz al año, lo cual es bien poquito. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que no consume arroz, ¿verdad? Entonces, ya si dividimos la cantidad de arroz que se demanda en Guatemala dentro de los 16, 17 millones que somos, vamos viendo que en promedio la demanda es relativamente pequeña, ¿ya? La demanda la podemos expresar en diferentes formas, pero generalmente lo más apropiado es expresarla en cantidad de producto que se necesita, ¿ya? Pero también yo puedo expresar la demanda en cantidad de personas, ¿verdad? Así como el mercado lo puedo expresar en personas, la demanda también la puedo expresar en cantidad de personas que quieren un producto. Entonces yo puedo decir, mire, la demanda es de 10,000 personas, ¿verdad? ¿Y cuánto demandan esas personas? Lo tengo que investigar también. Finalmente termino cayendo en la cantidad de producto que yo puedo vender. O no que yo puedo vender, sino que se necesita en el mercado. Entonces, esa es la demanda del producto. Yo tengo que tratar de investigar, de calcular cuánto producto sería necesario que se lleve al mercado. Si yo lo pudiera llevar todo y venderlo todo, pues sería maravilloso, ¿verdad? Pero no es así, siempre hay competencia. El otro concepto es la oferta. La oferta aquí, generalmente nosotros, cuando pensamos en oferta, estamos pensando en lo que sacan las empresas cuando dicen, hoy hay oferta 2 por 1, ¿verdad? Hoy es jueves y entonces Domino's Pizza tiene la oferta de 2 por 1. Yo pido una pizza, pago una y me envían 2. Pero ese no es el concepto que vamos a trabajar aquí. Nosotros vamos a trabajar aquí el concepto económico de oferta. Ahorita ustedes dejen de pensar en esas ofertas de 2 por 1 o pague 2 y lleve 3, o hay 20% de descuento, o está al 50% de descuento, ¿ya? Esas, nosotros le decimos, son las ofertas. Y es cierto, ¿va? Pero es otro concepto. Oferta para el caso del curso, de este curso de proyectos, para el caso del curso de mercadeo y para el caso del curso de economía que van a llevar cuando ya estén en el tercer año. Oferta es la cantidad de producto que los productores o fabricantes o comerciantes están dispuestos a llevar al mercado en conjunto. Es decir, cuánto producto llega al mercado, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos pensar en cuál es la oferta de tomate en Guatemala. Pues podríamos decir, más o menos son, por decir un número, realmente yo no sé cuál es la oferta de tomate en Guatemala, pero podríamos decir son 100 camiones al día, ¿verdad? Entonces llegan 100 camiones todos los días allá al SEGMA. Bueno, no solo al SEGMA, sino que llegan a otros mercados también, ¿verdad? Pero esa sería la oferta, la cantidad de producto que los productores o fabricantes están dispuestos a llevar al mercado al precio que está en ese momento, ¿verdad? Entonces, quítense de la cabeza, por lo menos para el curso, eso de las ofertas, la oferta del día o la oferta del ¿cómo se llama? Del 2 por 1 o del 80% de descuento, todo eso no es lo que vamos a considerar oferta aquí. Oferta es cuántas unidades de un producto llegan al mercado. Si hay alguna duda, jóvenes, me interrumpen. De una vez me van preguntando, mire, entonces, esto no lo entendí bien. Yo creo que Brandon Abril levantó la mano, a ver. Ingeniero, entonces, así como a lo que ponen en el mercado, eso que usted mencionaba de que 2 por 1 y todo eso, ¿sigue siendo oferta o están utilizando mala palabra? ¿O fuera de lo que estamos viendo nosotros, sí se considera como oferta, dijo? Sí, digamos, es un concepto diferente, no es que esté mal empleada la palabra, sino que oferta quiere decir dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, tiene dos conceptos diferentes. En términos del curso de mercadeo y ¿cómo se llama? De
del curso de proyectos, el concepto de oferta que tenemos de 2 por 1 y todo eso, a eso le vamos a llamar la promoción de ventas. ¿Sí? ¿Cómo promociono yo para vender más? Es decir, esto de la oferta de Domino's Pizza, 2 por 1 martes y jueves, eso le llamamos una promoción de ventas. Este concepto lo van a ver ustedes más adelante en ¿cómo se llama? En mercadeo, ¿verdad? Diferenciando la oferta económica de la oferta publicitaria, si le queremos poner así un apellido para distinguirlo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Pero los términos, así los usamos y no es que los estemos empleando mal. El concepto es el que podemos emplear mal en algún momento, ¿no? Bueno, el otro concepto que tenemos, o otra variable, o otro factor, como le querramos decir en este caso, que tenemos que tratar de investigar cuando hacemos un estudio de mercado es el mercado potencial y el mercado meta. Aquí no dice el mercado meta y lo vamos a ver más adelantito. El mercado potencial es el máximo que uno podría llegar a vender o la máxima cantidad de producto que podría llegar a demandar un grupo de personas o una sociedad. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque hay que ver a qué tanto yo podría crecer, ¿verdad? Si yo trabajo bien, hago buen mercadeo, planifico bien mis cosas, me organizo bien y tengo un precio competitivo y una calidad competitiva, entonces, ¿hasta qué tanto yo podría llegar a vender? ¿Verdad? Eso lo vamos a aclarar un poco más adelante. Y el otro concepto finalmente es canales de comercialización. Y los canales de comercialización no es más que la ruta o el camino o el canal que sigue un producto para llegar desde el productor hasta el consumidor final. A veces un productor le vende directamente al consumidor final. A veces un señor o una señora produce algo en sus terrenos, va al mercado y ahí pone su puesto de ventas, ¿verdad? Ahí ponen los canastos o ponen las cajas y llegan las amas de casa o llegan los interesados y compran las cosas. Entonces, ese es un canal que le decimos canal directo, directamente del productor al consumidor. Pero a veces no es posible eso. Por ejemplo, Coca-Cola. Sí, Coca-Cola. Coca-Cola no le podría vender, o no podría vender esa gran cantidad de envases o de botellas de Coca-Cola que vende si no lo hiciera a través de distribuidores. Es decir, ahí ya no hay un canal directo. ¿Por qué? Porque el producto cambia de manos, cambia de dueños en algún momento antes de llegar al consumidor final. El fabricante, la embotelladora Coca-Cola, produce su producto y se lo tiene que vender a las tiendas o a los restaurantes o a los depósitos, ¿ya? Para que de ahí lo puedan llegar a consumir o a los supermercados, para que ahí lo puedan llegar a comprar las amas de casa, los interesados en comprar Coca-Cola, ¿ya? Entonces, ahí ya usa un canal que no se llama canal directo, sino que puede ser llamarse canal productor, minorista o detallista, consumidor final. Entonces eso lo vamos a ver. ¿Por qué estudiamos el canal de comercialización en un estudio de mercado? Porque nosotros no tenemos, en teoría, mucha idea de cómo se vende ese producto, cómo llega ese producto. A veces no, de pronto muchos quisiéramos hacerlo de forma directa, pero muchas veces eso no es posible. Tiene que uno que contar con la ayuda o el apoyo de los distribuidores, ¿verdad? Si yo quisiera traer un fertilizante del extranjero para venderlo aquí en Guatemala, o yo producirlo, ¿verdad? Y lo quiero vender a nivel nacional, no lo puedo hacer yo llevándoselo a todos los productores directamente. Tengo que hacer negocio con los distribuidores, con los agroservicios, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el canal de comercialización. Entonces vamos a ver uno por uno estos conceptos para irlos aclarando. Y sobre esto es lo que ustedes tienen que hacer su tarea. Por supuesto, ahorita
les va a costar encontrar alguna información. A algunos les va a costar menos, ¿verdad? A otros de pronto ni la encuentran, ¿ya? No se preocupen tanto por eso. Lo que sí hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? De pronto lo que van a encontrar es cosas muy superfluas. De repente no van a encontrar cosas. Aquí lo que tiene que hacer uno muchas veces es ir a hablar con la gente del pueblo, con los abuelos, ¿verdad? Con los tíos y a ver qué le cuenten a uno, más o menos. El precio es relativamente fácil y el producto también es relativamente fácil definirlo. Y es lo primero que vamos a hacer, definir el producto. Bueno, entonces miren, la primera variable. Con esto es con lo que van a empezar, el producto. Ahorita vamos a suponer de alguna forma que hay gente que necesita el producto y que lo puede pagar. Para definir eso realmente normalmente hay que hacer una encuesta, ¿verdad? A menos que uno se meta a un negocio que ya se sabe que hay gente, ¿verdad? Que voy a vender maíz. Bueno, ya sabemos que aquí en Guatemala consumimos maíz, ¿verdad? O voy a vender limón. Bueno, también, ¿verdad? Voy a producir limón para venderlo. También, ya se sabe que a la gente le gusta el ceviche y se consume bastante limón. O limonadas, ¿verdad? Entonces ahí no hay que hacer tanto ahí. Pero ¿qué tal si yo quiero hacer una bebida o una jalea a base de níspero? ¿Será que esa jalea hay gente que la quiere consumir? ¿Verdad? Yo quiero hacer algo innovador. Entonces, en ese caso, yo tengo que empezar por hacer una encuesta entre el lugar donde yo quiero vender esa jalea de níspero y ver si realmente habría gente interesada en comprarlo, en probarlo, ¿verdad? Y esa es la primera función del estudio de mercado. Ver si yo quiero hacer jalea, mire, pero en el estudio de mercado, o cuando hice mi encuesta, mire, el níspero realmente no gusta, no, no les atrae. Entonces, ¿qué vamos a hacer mejor? Vamos a probar otro tipo de jaleas, ¿verdad? Vamos a probar de repente jalea de Nance, a ver si les gusta, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? Entonces, probemos jalea de pera, de manzana, de fresa, de piña, de sauco, en fin. Y podemos ir probando diferentes cosas, a ver si hay gente que lo quiera, que les guste, ¿verdad? Entonces, y luego el paso siguiente sería definir el producto. Yo voy a ver, tengo que definir qué producto es el que yo quiero vender. Pero el producto lo voy a definir en función, o voy a describir características que son de interés para el consumidor. Por ejemplo, si yo voy a vender o quiero fabricar jalea de níspero, pues le voy a decir al consumidor, al ama de casa, mire, este producto viene envasado en frasco de vidrio, trae un 80% de pulpa, trae el preservante X y trae un 15% de agua, ¿verdad? Y además trae edulcorantes, unos productos que sirven para endulzar un poco más, ¿ya? Eso es lo que le interesa. Al ama de casa no le interesa cuál es la clasificación taxonómica del níspero, ¿ya? Eso no lo tenemos que definir en el producto. Entonces vamos a definir cosas que son de interés para quien supuestamente va a consumir ese producto. Entonces, se deben reunir los datos que permitan identificar al producto principal. ¿Ya? A esto le llamamos definición del producto. Yo debo señalar cuáles son las características físicas, químicas o de repente botánicas, ¿verdad? O taxonómicas del producto, siempre y cuando eso tenga interés para el consumidor o el productor, ¿ya? O alguna otra característica que tenga relación o que le diga algo al consumidor. Entonces, como cada producto es diferente, quiero que lo definan en función o pensando, ¿verdad? Un consumidor de ese producto y a ver si yo entiendo eso que ustedes quieren vender, ¿ya? Lo tienen que definir pensando en quién es el grupo de personas que les va a comprar eso, ¿verdad?
Entonces, van a incluir las características siempre y cuando sean relevantes para el consumidor, ¿verdad? Si no es relevante, no lo ponen. Si mi consumidor fuera un productor, yo le voy a vender pilones de tomate, ¿ya? Mis clientes son agricultores, productores de tomate. Yo les voy a vender pilones. Para esas personas sí es importante conocer cuál es la variedad o el híbrido que yo les estoy ofreciendo, ¿verdad? Es importante el tipo de sustrato en el cual va el pilón, de pronto. Puede ser que sea importante para ellos. Puede ser importante que yo les diga, mire, este pilón va tratado con Counter, o va tratado con Cruiser, o con Gaucho, para prevención de mosca blanca y de virus, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que para la señora que compra el tomate, ya para hacer la ensalada, o para hacer el chirmolito, a ella no le importa qué variedad de tomate era, ¿ya? A ella lo que le importa es que era tomate de cocina, y ciertas características que la gente aquí busca, ¿no?, cuando compra tomate para consumirlo. Entonces, hay diferentes cosas dependiendo a quién le va a vender uno, ¿verdad? Entonces, miremos un ejemplo. Mi negocio es producir semilla de maíz, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esa imagen, ahí está mi producto, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué variedad o híbrido es esa semilla que dice ahí? Viendo esa imagen. ¿Alguien se anima a decirme qué variedad es? No hay forma, ¿verdad, mucha? Entonces, aquí en este saco no dice nada sobre qué semilla de maíz es, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir nada más, mi negocio es semilla de maíz. Tengo que definirla, tengo que describirla en términos que para el consumidor de esa semilla tiene relevancia. Al dueño de la tortillería no le importa qué variedad o híbrido de semilla es. Tal vez le importará qué color de grano es, ¿verdad? Si voy a sacar grano blanco para hacer tortilla blanca o tortilla negra o tortilla amarilla, ¿verdad? Entonces, si mucho le interesará eso, pero de ahí no le interesa la variedad o híbrido que sea, ¿ya? Entonces, pero para un productor, si yo vendo semilla de maíz es porque me lo va a comprar un productor. Entonces, yo tengo que describir ese producto en términos más completos. Y por ejemplo, este es un material que trabaja o quien generó este material genético fue el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, el ICTA, ¿verdad? El ICTA es una institución guatemalteca, ustedes tal vez ya la conocen o tal vez no, que es de alguna forma descentralizada, ¿verdad? Está asociada al Ministerio de Agricultura y ellos son los que se encargan de investigar, de hacer investigación agrícola y pecuaria a nivel nacional. Hace muchos años ellos tenían un buen presupuesto y tenían más relevancia en la producción nacional guatemalteca. Tanto es así que generaron muchos materiales de granos, de maíz, frijol, maicillo, también sorgo, y de trigo también trabajaron. Pero muchos materiales de estos, sobre todo maíz y frijol, se propagaron por todo el mundo. Y son muy apreciados, por ejemplo, en África, porque son maíces de alguna forma resistentes o tolerantes a la sequía. Y son lo que le llaman ligeros, es decir, de ciclo corto. Entonces, este tipo de maíz ha tenido mucha aceptación en muchos países y aquí en Guatemala también. Entonces, este es el nombre del maíz, ¿ya? Entonces yo ICTA HB83. Esta codificación del ICTA quiere decir híbrido blanco. Es un maíz híbrido, es decir, tiene un vigor fuerte, una capacidad de rendimiento alta. Además es de grano blanco. Y el guión 83 significa el año en que fue liberado ese material. Entonces, después de unos 10, 15 años de investigación,
de selección de los materiales de los granos, el ICTA finalmente liberó, ya hace ya casi 40 años, este maíz, ¿verdad? Y ha tenido mucho éxito y se sigue vendiendo a nivel nacional en buena cantidad. Entonces, mi maíz va a ser, digamos, ya miren este nuevo envase o este nuevo saco de maíz, de semilla de maíz. Ya me dice qué tipo de maíz estoy vendiendo y la cantidad que lleva el saco, ¿verdad? En la anterior imagen no decía nada, solo decía semilla de maíz. Voy a regresar ahí. Decía que es semilla no apta para consumo humano o animal, porque sí se entiende. Y le ponen aquí la calavera, indicando que hay riesgo de muerte si uno lo consume, ¿ya? Pero hasta ahí nada más. Entonces, definir el producto es darle más características al producto que sean importantes para quien lo va a comprar. Entonces, Ecosiembras dice, va a vender semilla de maíz HB83 y en bolsa de 20 kilos. Pero hay otras características que pueden ser importantes y que por aquí en esta bolsa lo ha de decir. En la foto no lo vemos, pero sí, por ahí debería decirlo. Otras características, pues yo puedo definir mi semilla o mi producto como semilla de maíz híbrido ICTA HB83 de grano blanco, tratado con Captán, que es un producto para prevenir el ataque de hongos en grano almacenado, en bolsa de 20 kilos, con un porcentaje de germinación superior a 95%. Entonces, estas son características que definen mi producto. Estoy diciendo que va tratada la semilla, ¿verdad? Por eso lleva la... y se debe indicar también que el porcentaje de germinación, ¿verdad? Eso es algo importante para quien compra, porque no es lo mismo comprar una bolsa que solo lleve un 70% de germinación, es decir, ahí estoy perdiendo 30 semillas por cada 100, a que encuentre una con 95 o 99% de germinación. Entonces, eso es describir un producto, jóvenes, definir un producto. Y algo así quiero que hagan ustedes con el producto que ya decidieron trabajar, que lo definan en términos que los va a entender quien lo va a consumir. Si ustedes quieren vender pilones, hagan de cuentas que yo soy un productor de tomate o productor de hortalizas que les va a comprar los pilones. Si alguien va a producir, por ejemplo, puede comprar, por decirles algo, arroz y va a producir quesadillas, ¿va? Entonces, bueno, dígame si es quesadilla de arroz o es quesadilla de harina de maíz, perdón, de harina de trigo, o son de harina de maíz, si usa leche entera o descremada, por ejemplo, ¿verdad? Si usa manteca de cerdo, o qué es lo que está usando para hacer la quesadilla. Esas son cosas que me pueden interesar, ¿verdad? ¿Dudas con esto, jóvenes? Bueno, ahí vamos a seguir avanzando y conforme van saliendo las dudas me van consultando. Y para hacer un chequeo, sí me están escuchando, ¿verdad? Alguien que diga. Ingeniero. Ok, Ingeniero. solo para confirmar que no me salí de la conexión, que no estoy hablando solo. Bueno, entonces, luego vamos a investigar la demanda, ¿verdad? La demanda, les decía yo, es la cantidad de producto. Yo puedo decir, bueno, ¿cuánto necesitamos de arroz al año en Guatemala? 200,000 toneladas, ¿verdad? Más o menos, esa es la cantidad. La mitad de ese arroz viene de Estados Unidos y la otra mitad se produce aquí, más o menos. Esos son datos que tenemos medio conocidos, o que yo medio me recuerdo. Entonces, eso es, pero también vamos a investigar algunas variables de la demanda. Por ejemplo, nos interesa saber si la demanda está satisfecha. Satisfecha desde dos puntos de vista. La primera es si la cantidad es lo que realmente se necesita o no está llegando todo.
Por ejemplo, la demanda de arroz en Guatemala, si no viene producto del extranjero, no está satisfecha, porque se necesita más de lo que aquí se produce, ¿ya? Entonces, ¿cómo se satisface? Trayendo producto del extranjero. Generalmente traer el producto del extranjero puede ser un poco más caro. Entonces, un productor podría decir, bueno, hay una oportunidad de producir más arroz aquí en Guatemala y yo voy a satisfacer esa parte de esa demanda que está viniendo del extranjero, ¿verdad? Puede ser. Y la otra forma o la otra variable que hay que ver sobre la demanda, si está satisfecha, es si la calidad del producto que está llegando al mercado es la calidad que pide la gente, ¿ya? En Guatemala hay una cierta cantidad de arroz que se produce que no es la calidad que pide el consumidor nacional. Por eso también viene producto del extranjero. Porque aquí, aunque lo quieran producir, no se logra producir en esa calidad. Entonces, si los productores nacionales o locales no están produciendo la calidad que la gente quiere, yo puedo encontrar una oportunidad de negocio ahí. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que sí está llegando la cantidad de producto al mercado que el pueblo necesita, pero resulta que la calidad que llega no es buena. Por decir algo, yo quiero vender crema, ¿verdad? Y entonces voy a ver al mercado y solo hay crema así chuequita, ¿verdad? Raldita, de un color que hasta parece otra cosa, no parece crema, sino que parece leche más bien, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, esa no es de buena calidad. ¿Qué tal si yo produzco una crema de mejor calidad? Yo voy a definir mi producto en otros términos, ¿ya? Entonces yo tengo una oportunidad. ¿Está llegando bastante crema? Sí, pero la calidad que llega es mala. Entonces esa demanda realmente no está satisfecha. Entonces vamos a empezar a tratar de investigar eso. Esto es difícil, jóvenes, no es tan fácil. Yo no les voy a pedir ahorita que en 10 días ustedes tengan esto así al centavo, bien chilero. Pero hay que empezar a hacer el esfuerzo. Recuérdense que esto están trabajándolo ustedes no para mí, están trabajándolo para ustedes mismos, para que en el futuro ese negocio en el que pensaron sea exitoso, ¿verdad? Entonces, traten de encontrar datos. Yo sé que están bien ocupados con otros cursos, ¿verdad? Pero hay que ir haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Y no les voy a bajar un montón de puntos porque no encuentren todos estos datos, ¿verdad? Digamos, de repente les pongo 100 de repente, ¿va? Si miro ahí un esfuerzo. Eh, pero también entiendo que no van a conseguir todos los datos o toda la información así ahorita rápidamente. Pero traten de buscar algo, ¿verdad? De ir preguntándole a gente ahí, mire usted, ¿y qué crema le gustaría a usted? ¿A usted le gusta esa crema que está viniendo? No, a mí me gusta, prefiero otra crema que no sé qué. Entonces ahí le empiezan a contar a uno, ¿verdad? Hay que ver si la demanda está insatisfecha, como les decía. O sea, la demanda puede estar satisfecha o puede estar insatisfecha. Cuando la demanda está satisfecha en términos de cantidad y calidad, entonces es un negocio al que va a costar entrar. Por eso hay que investigarlo inicialmente, ¿verdad? Porque entonces uno dice, bueno, hay buenos productores, están produciendo suficiente y lo están vendiendo a buen precio, entonces me va a costar un poquito más entrar. O definitivamente no voy a poder entrar, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado. Si está insatisfecha, es decir, que no está llegando producto suficiente o la calidad no es buena, ahí hay oportunidad de negocio. Y también tenemos que pensar si la calidad, perdón, si la demanda es estacional. Andy Galvez está haciendo pregunta, cuente. Profe, una pregunta, en dado caso, después de realizar este estudio de mercado, concluimos que nuestro producto no, o sea, para nuestra tarea, pues para nuestro proyecto actualmente, concluimos que el producto no es favorable, entonces tenemos que empezar de nuevo o se seguirá trabajando con el mismo. Bueno, la lógica es esa, ¿verdad? Que si yo me voy dando cuenta que el producto no lo puedo vender o no conviene, ahí lo abandono y empiezo a buscar otro.
Si ustedes se dan cuenta ahorita que es muy probable que pase, ¿verdad? Y a veces no se dan cuenta ahorita en la primera, sino que ya cuando están haciendo el estudio técnico, ¿verdad? Que no lo, sí hay gente que quiere el producto, pero yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, uno tiene que abandonar el proyecto o lo deja ahí parqueado para que en el futuro tal vez yo lo pueda echar a andar. Para efectos del curso, si te das cuenta ahorita que esto no lo puedes, ¿cómo se llama? Que no encontrás, o que tu idea no había sido muy buena, ¿verdad? Pues no es necesario que volvás a plantear la idea como la tarea que les pedí, pero sí vas a tener que pensar en algo diferente y empezar a trabajar en eso, ¿verdad? Por eso ahorita no les estoy pidiendo una investigación así bien profunda, ¿verdad? Estamos haciendo las cosas a nivel de perfil, para que volver a empezar no sea tan difícil, ¿verdad? Si ya estuviéramos, yo le estuviera pidiendo una investigación así, puches, bien cuadradita y todo, puches, ahí sí costaría volver a empezar. Pero la idea es justamente eso, porque cuando uno empieza con muchas dudas y mucha incertidumbre, y las cosas pueden cambiar en algún momento, ¿verdad? Entonces, digamos, si vos de aquí al sábado 20, ¿qué sería? 27. Yo espero dejarles esta tarea para que me la entreguen el domingo 28. Entonces, si el sábado 27 te das cuenta que no se puede, pues entregar la tarea así con lo que tengas y luego ya puedes ir pensando en otra cosa más adelante. Lo que sí que para vos mismo vas a tener que hacer otra vez el estudio de mercado para un nuevo producto, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya va a ser personal. Bueno, entonces miren, la otra es ver si la demanda es estacional o no. Por ejemplo, carne de pollo. Carne de pollo se consume todo el año y básicamente es la misma cantidad diaria que está demandando el mercado, ¿verdad? Ahí, ¿cómo entra un nuevo productor o vendedor de pollo al mercado? Simplemente porque da mejor precio o porque da mejor atención, ¿verdad? O porque pone su lugar de ventas en un lugar más accesible. Por ejemplo, si en una colonia queda muy alejada del mercado y alguien va a poner ahí una distribuidora, una venta de carne de pollo, pues de pronto le puede ir bien, ¿verdad? O como el pan, por ejemplo. ¿Ya? El pan más o menos ya se sabe o sí es un consumo estable a lo largo del año. En algunos momentos sube un poco el consumo de pan, ¿verdad? Cuando empieza a llover, las tardes que llueve, generalmente el pan se termina en las panaderías un poco más temprano. ¿Ya? Si uno va a las 4:30, casi que ya no encuentra pan, ¿verdad? Porque hay un efecto de la lluvia en el deseo del consumidor de comer pan con café cuando está lloviendo. Y fíjense ustedes en sus lugares cuando empieza a llover y van a ver el pan y se termina rapidito, ¿verdad? Entonces ahí sube un poco el consumo. Pero hay productos que son bien estacionales, es decir, que se venden o que sube su demanda en forma alta en determinado momento. Por ejemplo, ahorita en Cuaresma, ¿qué producto se empieza a consumir más? En Semana Santa. ¿Quién se atreve a opinar? El pescado. El pescado. ¿Ah? El El- pescado ahorita en Cuaresma empieza a subir, ¿verdad? Y empiezan a subir otras cosas también el consumo, ¿verdad? Entonces, generalmente en los restaurantes, en los comedores, los viernes hay pescado. En la escuela, cuando estábamos ahí, a veces los viernes para estas fechas empezaban a dar pescado en el comedor, ¿ya? Entonces, a lo largo del año se consume pescado, ¿ah? Pero hay un momento en el cual sube un poco más. Pero hay otros productos que casi que sí, solo en cierta época del año se consumen. Las butifarras. ¿Alguien sabe qué son las butifarras? Ese es un tipo de embutido que solo se consume y solo lo producen para echárselo al fiambre. Entonces solo se produce a finales de octubre, principios de noviembre. Y de ahí todas las empresas que fabrican eso dejan de producir. Entonces ese es un producto estacional. Ya, si yo quiero vender butifarras, yo sé que solo lo voy a poder vender en esa época. Entonces, y el fiambre, todo lo que lleva el fiambre, ¿verdad?
incrementa su consumo y su negocio en forma exponencial entre los primeros días de noviembre, ¿verdad? Y de ahí se vuelve a caer, ¿ya? Entonces, ahí decimos que tenemos una demanda estacional. Carne de pavo, ¿ya? También. Se consume cierta cantidad a lo largo del año. Si uno va a Alta Verapaz, ahí por el lado de Cobán, ahí consumen pavo, hacen caquita casi todo el año. Pero en Navidad y Año Nuevo se incrementa el consumo de pavo en forma alta porque mucha gente para la cena de Navidad o de Año Nuevo va a consumir pavo, ¿verdad? Entonces, y si uno quiere vender mucho pavo, no lo va a lograr hacer a lo largo del año. Entonces tiene una demanda bastante estacional. Otro ejemplo son los cohetes, ¿verdad? Los cohetillos, el punto de venta es más o menos desde mediados de noviembre, finales de noviembre. Desde el día de la quema del diablo empieza a incrementarse el consumo de cohetes hasta el 24 de abril a mediodía más o menos, hasta las 6 de la tarde. A partir del 25-26 de diciembre, las ventas de cohetes bajan, ¿ya? Todavía se vende un poco, pero ya casi no. Entonces, eso es bien estacional. Otro producto que ustedes me puedan decir como ejemplo de venta estacional o demanda estacional. Lo de las flores puede ser, Inge, Las flores, muy mobiliario. bien. Así es. Las flores tienen 3 días especiales para venderse en cantidades más altas de lo normal, ¿verdad? Día del cariño, Día de la Madre y 1 de noviembre, para finales de octubre, igual que el fiambre, ¿verdad? Entonces, en esas fechas es cuando se dispara el consumo de flores. Entonces, todos los productores se preparan para tener suficiente producto para esas fechas. Por eso el año pasado, que cerraron ¿cómo se llama? Los cementerios por el COVID para el 1 de noviembre, fue un golpe duro para los productores de flores, ¿verdad? Entonces, en esas fechas, las ventas se disparan. Entonces uno investiga si el producto de uno tiene una demanda estacional o no, porque así se va a preparar uno para producir, ¿verdad? Entonces, ahora si la demanda es más o menos pareja a lo largo del año, frijol, ¿verdad? Maíz, sí, lo mismo todo el año, ¿verdad? Hay que investigar cómo es la demanda actual, es decir, eh, la población total y lugares donde se consume. Cuando hablamos de demanda actual, estamos hablando de cuál es la población del lugar y con eso vamos a tratar de investigar el mercado potencial o la demanda potencial. Eh, ¿Cuánto es la gente que hay y dónde se consume? La cantidad de compradores o consumidores, ¿verdad? ¿Cuántos podrían ser? Estos datos cuestan. A pesar de que hay internet y que está Google, no siempre se encuentra estas cosas, ¿verdad? En algunos países es más fácil. Hay instituciones que proveen todos estos insumos o información o datos. La cantidad del producto consumido en los últimos años o los últimos meses. Esa es la demanda actual. Es decir, no puedo pensar en la demanda actual solo el día de hoy, ¿verdad? Sino, tengo que pensar en el último año. ¿Qué es lo que se ha estado consumiendo a lo largo del año o de los últimos meses? Entonces ahí yo puedo decir, bueno, actualmente la demanda es de 20,000 frascos de jalea al año, ¿verdad? O 500 frascos de jalea al mes, ¿ya? Entonces, es cosas que yo debo investigar. Como les digo, para su tarea, tal vez no van a encontrar toda esta información, pero yo les estoy diciendo desde ya qué es lo que ustedes tienen que investigar cuando hagan sus proyectos. Porque sus proyectos, ojalá no sean solo para el curso, para ganar el curso, ¿verdad? Sino para echarlos a andar en su vida, ¿verdad? Entonces, esto es lo que uno tiene que ir investigando. Va a investigar uno la demanda futura, es decir, a qué probabilidades de crecimiento tenga ese negocio. Entonces, voy a estimar un crecimiento poblacional. A veces el crecimiento es natural, es decir, van naciendo niños, ¿verdad? Van naciendo los bebés.
o bien es porque hay inmigración. Entonces, de pronto, en un lugar, por ejemplo, en la costa sur, cuando empieza la zafra, llega más gente que baja de occidente, va de noroccidente o de tierras altas. Bajan a cosechar la caña. Entonces ahí hay más población y entonces se puede vender un poco más, ¿verdad? De lo que se vendía algo antes. Depende de lo que se esté trabajando. Hay que ver qué posibilidades hay de ampliar el mercado meta y otros segmentos. Es decir, la demanda futura, si yo le estoy vendiendo ahorita solo un producto para jóvenes, ¿verdad? De 15 años, entonces yo puedo evaluar qué posibilidades de que ese producto también le guste a los jóvenes que ya no son tan jóvenes, gente de 30 años, por ejemplo. De repente les gusta también el producto que yo estoy pensando. O bien, digamos, tal vez yo estoy pensando en un producto para prevenir para curar una enfermedad, ¿verdad? Y entonces mi mercado meta o a quien yo le quiero vender es a las personas que están padeciendo esa enfermedad. Pero ¿qué tal si mi producto también sirve para prevenir la enfermedad? Entonces yo no le voy a vender solo a los enfermos, sino que también le voy a vender a los que están sanos. Todo es cuestión de que yo les sepa llevar el mensaje, de que yo pueda hacer el mercadeo adecuado. Entonces de pronto yo puedo ampliar la posibilidad de venderle a otras personas, ¿verdad? Entonces eso se evalúa cuando yo estoy pensando en la demanda futura. Hay lugares donde la inmigración es más bien negativa, es decir, la gente se está yendo de los pueblos y entonces van a consumir menos pan, van a consumir menos tortillas, ¿ya? La gente se está yendo para el norte. Entonces, muchos pueblos se están quedando vacíos, ¿verdad? Ahorita hay un fenómeno fuerte de eso. La demanda futura también estamos hablando de utilizar herramientas estadísticas. Aquí vamos a utilizar regresión lineal simple. Pero primero Dios, cuando regresemos a la escuela y tal vez en proyectos 3 o proyectos 4, vamos a ver un ejemplo de uso de regresión lineal simple. Hay una situación con la estadística, jóvenes. Nosotros, los agrónomos, tenemos fama a nivel nacional de que entendemos y manejamos la estadística en forma bastante buena, comparado con otros profesionales. ¿Por qué? Por la necesidad misma de la carrera. Entonces nosotros, tanto en la Universidad de San Carlos como en otras universidades, reconocen que los agrónomos y forestales también, ¿no? Los que nos dedicamos a estudiar ciencias agropecuarias, entendemos bastante bien esto de la estadística. Y eso hay que seguirlo demostrando, ¿verdad? Y es que la estadística es una herramienta muy valiosa, muy buena, que nos ayuda a entender muchas cosas de los fenómenos biológicos. Entonces, por eso es que nos preparamos en eso. Y ustedes entonces ya empezaron con su curso de estadística, pónganle coco a esos conceptos, traten de irlo entendiendo, ¿verdad? Lo triste con la estadística es que no es como aprender a manejar bicicleta, ¿verdad? Que media vez uno aprendió una vez, ya no se le olvida. En cambio, con la estadística uno tiene que seguir repasando y repasando, porque esos conceptos se tienden a olvidar. Entonces, la demanda futura también se evalúa usando estadística. Luego viene la oferta. Aquí quiero que pongan atención. Recuérdense, la oferta no es el 2x1 o el pague 2 y lleve 3, sino que es la cantidad de producto que los fabricantes o comerciantes están dispuestos a llevar al mercado. Entonces, cuando uno habla de estudiar o investigar la oferta como una variable del estudio de mercado, está hablando de ver qué cantidades de producto está disponible en el mercado por parte de los diferentes productores. Uno investiga cuál es el origen del producto. Por ejemplo, yo les digo el arroz. La mitad del arroz que se consume en Guatemala viene de Estados Unidos y es de buena calidad, ¿verdad? Entonces, uno debe investigar si el producto es local, nacional o importado. Ya, yo quiero vender pollo, quiero producir, engordar pollo. Entonces tengo que ver si el producto es, lo que está llegando al mercado ahorita es
producto local, es decir, hay otras granjas de pollo aquí cerca de mi municipio, o bien si el producto viene de Pollo Rey, que sería un producto, digamos, ya lo podríamos decir nacional, o si es pollo Tyson, ¿verdad? Ya viene importado. Entonces hay que investigar el origen de los productos. Y hay que tratar de investigar o buscar registros históricos de consumo o de producción. A veces se encuentra uno, es difícil. Eso lo mejor es irlo haciendo uno conforme uno va avanzando en su proyecto a lo largo de la vida. Entonces, investigar la oferta significa buscar, tratar de investigar qué cantidad de empresas productoras hay. Si ustedes van a engordar pollos, tienen que salir a hacer un pequeño recorrido o preguntar en el mercado, ¿verdad? Si hay otras empresas, otras granjas que estén engordando pollos ahí cerca de donde están ustedes. ¿Cuántas son? ¿Dónde están ubicadas? Si están ubicadas en la aldea, en el municipio o en otro municipio cercano, o están hasta aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, uno debe buscar la cantidad de empresas, dónde se ubican, qué capacidad instalada tienen. Por ejemplo, ustedes van a engordar pollos y encuentran que hay una empresa que tiene 10 galpones. Pues tiene una capacidad instalada de 10 galpones y cada galpón tiene capacidad para 1000 pollos cada 6 semanas, ¿verdad? Entonces, bueno, es una empresa ya un poco mediana, ¿no? Hacia eso se van a enfrentar ustedes. Pero de pronto, esa empresa no está usando todos sus 10 galpones, sino que solo está usando 2. ¿Qué les indicaría a ustedes ese dato? Una empresa que tiene una capacidad instalada de 10 y que solo usa 2. ¿Qué podrían ustedes pensar de eso? A ver quién me dice. Recuérdense que aquí cualquier respuesta es buena, ¿va? Porque no estamos en examen. A ver, Escobar Barrios, dígame. Que quizás hay poca demanda de la población. Exacto. Esa puede ser una primera conclusión que uno saque, ¿va? Bueno, esa empresa hizo 10 galpones y ya solo está usando 2. Quiere decir que en pronto la demanda va para abajo. Otra conclusión puede decir, y de repente hay otra empresa que está produciendo mejor calidad de pollo y ellos ya no pudieron vender, ¿verdad? Y les quitaron el mercado. O bien puede ser esa empresa hasta ahorita está haciendo más galpones y entonces está creciendo la demanda porque ellos piensan producir más. Digamos, uno puede llegar a un momento en que no está seguro de qué está pasando, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que estar investigando. Brandon Abril, ¿cuál es la duda? No, ingeniero, solo otra opinión con lo que estaba preguntando, que tal vez muchas veces se da el problema de que a veces las personas invierten y al momento no tienen la capacidad para lograr mantener lo que, o sea, lo que han invertido. En este caso, tal vez fabricaron 10 balcones, galpones, perdón, Ajá. pero tal vez no tienen la capacidad económica para poder sustentar los 10 galpones y por eso solo pueden sustentar tal vez 5, 2 o algo así. Así es, también puede ser. Muchas veces es que la gente se metió a producir y no sabía cómo vender, ¿verdad? No hizo mercadeo antes, no hizo el estudio de mercado. Y entonces dijo, no, yo tengo capacidad para hacer 10 galpones, pero el mercado no quería tanto, ¿verdad? Y entonces, o los competidores a los quienes se están enfrentando son muy buenos también. O bien empezó con muchas ganas y después se quedó sin plata, ¿verdad? Entonces ya no puedo producir tanto. Entonces pueden haber muchas razones. Pero lo importante, jóvenes, es que cuando uno se da cuenta de algo, uno tiene que empezar a pensar en qué diablos está pasando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a mí no me pase algo así igual, ¿ya? Ese es el mensaje aquí que yo les quiero dar. Investigar, preguntar, ¿verdad? Hay que ser metido en esto uno. Aunque uno caiga mal, ¿verdad? Ando preguntando, ¿verdad? Pero eh, voy a investigar qué diablos está pasando para no cometer yo los mismos errores. ¿Y qué tal si la empresa está con 10 galpones y los 10 galpones los tiene todos ocupados? Quiere decir que el negocio va a estar bueno de repente. O esa empresa es muy buena realmente y tiene una buena parte del mercado. Hay que investigar el nivel tecnológico, ¿verdad? A ver,
qué clase de galpones tiene, pues si son realmente solo gallineros, ¿va? O es un galpón tecnificado, ¿va? Entonces, una granja de cerdos, ¿cómo está? ¿Va? Si solo es una cochiquera o si está bien tecnificada la granja, ¿verdad? Si yo voy a producir pilones, ¿va? ¿Qué clase de invernadero tengo? ¿Es de alta tecnología o más o menos como los de la escuela? No sé, ¿conocieron ustedes los de la escuela? Sí, todavía fueron a ver algunos. ¿Verdad? Que falta todavía ahí tecnología. Entonces, eso debe investigar uno de su competencia. Cuando hablamos de la oferta, de investigar la oferta, estamos hablando de investigar a nuestros competidores, ¿verdad? Eso que se les quede. Apúntenlo ahí. Hablar de la oferta es hablar de los competidores, ¿verdad? Vamos a ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Y podemos investigar también cuáles son las promociones más frecuentes o importantes que sacan esos competidores. Dicho de otra forma, ¿cuáles son las ofertas que esos competidores sacan? ¿Verdad? 2 por 1 o pague 2, lleve 3. Le vendo, me paga 100 frascos y yo le regalo 10, ¿verdad? Entonces 100 más 10. O 12 más 1, ¿verdad? También. Usted me compra 12 y yo le regalo 1, ¿va? Entonces ya se lleva su docena un poquito más grande. Eh, entonces, eso también lo puedo investigar, ¿verdad? ¿Cómo es que hace esa empresa para vender más? ¿Qué? Y ahí sí son el otro concepto de ofertas, ¿verdad? Que son las promociones de ventas. Bueno, esa sería la oferta, jóvenes. Eso es algo muy importante. ¿Contra quién me voy a enfrentar, verdad? A veces hasta es más importante investigar la oferta que la demanda, porque estos cuates, puede que haya mucha demanda, pero estos cuates no me van a dejar crecer a mí. ¿Por qué? Porque son agresivos, porque son ambiciosos, porque trabajan bien, porque ya tienen experiencia, y entonces a ellos me voy a enfrentar, ¿verdad? Entonces hay que conocerlos. Hay que hacerse amigos de ellos, hay que platicar, irlos conociendo, ¿verdad? El análisis de la oferta y la demanda generalmente lo vamos a hacer mediante apoyo de cuestiones estadísticas, ¿verdad? La herramienta estadística, a través de cuadros, gráficas de barras, gráficas de pastel, ¿verdad? Entonces, ahí puede ir uno trabajando, analizando la oferta y la demanda. ¿Qué tanto hay? ¿Qué tan buenos son? ¿Verdad? ¿Qué oportunidades hay? Elaboramos cuadros y entonces vamos analizando. Ahorita para el trabajo no necesariamente. Si alguien puede hacer alguna tabla o una gráfica, magnífico, ¿verdad? Luego viene el mercado potencial y el mercado meta. El mercado potencial se refiere hasta dónde podría crecer el consumo. Básicamente se dice que el mercado potencial está conformado por toda la sociedad, que además de ser un servicio, tiene el poder de comprarlo, tiene el poder de adquisición. Entonces, yo voy a investigar, voy a tratar de ver qué tanto podría crecer el mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Guatemala hay más o menos 16 millones de habitantes. Más o menos la mitad, pensemos en unos 8 millones, son ya personas mayores de 18 años, ¿verdad? Entonces, estoy casi seguro que esos 18 millones de habitantes, todos quisieran tener un carro propio, ¿verdad? Ese sería el mercado potencial si solo fuera cuestión de deseo, ¿verdad? Todos, yo podría vender en Guatemala 8 millones de carros, ¿verdad? Pero, y todos queremos carro nuevo, ¿verdad? Por supuesto. Pero no todos tenemos el dinero para comprar carro. A algunos les alcanzará para moto, a otros les alcanzará para bicicleta y a algunos les alcanza para un carro viejito, pero a otros que sí pueden comprar carro nuevo, ¿ya? Entonces, el mercado potencial es 8 millones de carros, ¿verdad? ¿Cuántos se podrían vender si todos los que quieren carro lo pudieran pagar? Hasta ahí podríamos crecer. El mercado de Guatemala, el mercado de carros en Guatemala es alrededor de 100,000 entre usados y nuevos, ¿ya? El mercado de las motos ha ido creciendo mucho, un montón, ¿ya? Entonces, ese es el mercado potencial.
la cantidad de productos que se podría vender, ¿verdad? O unas que el mercado potencial puede cambiar, ¿verdad? Puede que en algún momento la situación económica mejore y entonces más gente pueda comprar el producto. Por decirles algo, hace un año, cuando empezó la pandemia, el precio de la gasolina se vino para abajo. Entonces, más gente podría decir, bueno, ahora sí puedo tener mi carro, porque la gasolina está más barata, entonces ya lo puedo usar. Ahorita empezó a subir otra vez la gasolina y entonces de pronto ese factor económico influye en que menos gente quiera tener carro o pueda mantener un carro, ¿verdad? A veces es cuestión de política, a veces es cuestión de ambiente. El ambiente permite que se compre más o que se compre menos. Lo que les decía del pan. Cuando llueve, aumenta la demanda de pan, ¿verdad? Entonces, el mercado potencial es toda la gente que quiere un producto y que además lo puede pagar. Y esto puede cambiar porque de pronto hay cambios a nivel nacional en la economía o en el ambiente, en la política también, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo hipotético de cómo calcular un mercado potencial. Entonces, imagínense que yo descubrí o tengo una idea y voy a vender un jugo de sábila, una bebida a base de sábila, y digo que esto tiene propiedades curativas de la diabetes, ¿verdad? Entonces, yo veo una oportunidad de negocio en un extracto de sábila, una bebida a base de sábila. Vamos a decir que la sábila es la Aloe arborescens Miller. Esto para el consumidor de ese producto no tiene mayor sentido, ¿va? El nombre científico no tiene sentido. Lo puse así solo por recordar, ¿ya? ¿Qué es importante para el consumidor? Si ese frasco, qué porcentaje trae de sábila, con qué viene mezclado, si viene en frasco de plástico y de qué cantidad, de qué tamaño es ese frasco, si es de al litro, de medio litro o de a cómo, ¿verdad? Entonces, pero yo miro que hay una oportunidad de negocio. Entonces digo, bueno, tuve una idea y voy a producir un jugo de sábila. ¿Quiénes van a ser mis consumidores? Pues toda la población de Guatemala, ¿ya? Esa es la población total, 15.900.000 aproximadamente. Pero no todos van a comprar este producto, ¿verdad? Algunos sí lo quieren, algunos tal vez lo necesitan porque están enfermos de diabetes. Entonces yo trato de ir investigando y digo, bueno, en Guatemala hay 15.900.000 habitantes. Números redondos, recuérdense, jóvenes. Pero encuentro que la población sin diabetes es de 11.470.000, casi 11 millones y medio. Ellos, en un principio, no son mi mercado potencial, ¿ya? Porque no necesitan el producto ni lo quieren, ¿verdad? Luego, el resto podría ser personas que tienen diabetes, más o menos 4 millones y medio de guatemaltecos. Estos datos son fumados, jóvenes, no son reales, ¿ya? Solo me sirven de ejemplo. Entonces podríamos decir, bueno, ese sería mi mercado potencial realmente, ¿verdad? 4.430.000. Podría redondear más este número y decir 4 millones y medio o 4.400.000. Entonces, ese es el mercado potencial. Casi, casi. Sí necesitan el producto, pero ¿será que lo pueden pagar? Falta ese otro componente, ¿verdad? Entonces yo digo, de estas personas con diabetes, me interesarán los que tengan ingresos entre 3.500 y 6.000 quetzales al mes, ¿ya? Porque ellos sí podrían pagar ese producto. No quiere decir que les voy a vender un producto a 3.500 o un litro a 3.500. Quiere decir que ellos tienen otros gastos y que con ese nivel de ingresos pueden también comprar este nuevo producto, ¿verdad? Entonces, mi mercado potencial va a ser aproximadamente de 3 millones de personas, ¿verdad? Eso es el mercado potencial. Las personas que necesitan el producto y que además lo pueden pagar, ¿ya?
Entonces, aquí nos venimos como, eh, como poniendo en un embudo, ¿verdad? Toda la cantidad de gente que hay y lo vamos a cantidad o una cantidad menor. Y aquí es donde uno empieza a soñar, ¿va, mucha? Entonces dice uno, ala, si 2.995.400 personas, pensemos en 3 millones de personas, me compraran un frasco al año, ¿verdad? 1 litro al año, y yo que a ese litro le pudiera ganar 2 quetzales, ¿verdad? Ala, yo estaría vendiendo 6 millones, tendría ganancia de 6 millones de quetzales al año, ¿sí? Y entonces ahí es donde uno empieza a soñar, entonces voy a ser millonario, voy a ir de viaje. Luego empieza uno a aterrizar, ¿va? Y se da cuenta que ya no es tan fácil, ¿sí? Conquistar o convencer a esos 3 millones de personas no es tan fácil, ¿ya? Tiene que gastar uno un montón, tiene que tener una buena cantidad para invertir, pero hay una oportunidad de negocio. Eso es lo que primero descubro, ¿ya? Entonces después ya vienen todos los demás estudios. Por eso es importante más o menos ver qué tan grande podría ser ese mercado o qué tan pequeño, ¿verdad? Por eso investigamos cuál es el mercado potencial. Entonces, cuesta al principio, como les digo, no van a encontrar todos los datos, ¿verdad? De repente algunos de ustedes van a ser medio fumados los datos, ¿verdad? Van a hablar con sus abuelos, con sus tíos o con el chino de la tienda o con alguien, ¿va? Y les van a consultar, le van a sacar información y poco a poco van a ir ustedes, digamos, reuniendo esos datos que les va a permitir tener una mejor idea del mercado. El mercado potencial y el mercado meta. Bueno, ya hablamos del mercado potencial, ahora pensemos en el mercado meta. El mercado meta está conformado por todos los clientes o consumidores que una empresa desea captar y hacia los cuales se destinará toda la atención, recursos y esfuerzos para intentar convencer a estas personas. Es decir, yo quisiera venderle a los 3 millones, pero hay que ser realista. No voy a poder, por lo menos al principio, ¿verdad? Además de que hay competidores y que hay tal vez gente de esas que son diabéticos que viven muy lejos de donde yo vivo. Y entonces no los voy a encontrar, me va a costar mucho llegar, aunque use distribuidores o lo que sea. Y entonces tengo que concentrarme en un grupo más pequeño, ¿ya? Y hacia ellos yo voy a trabajar, me voy a enfocar y voy a hacer un esfuerzo para realmente darles un buen producto y un buen servicio. Entonces, yo me voy a concentrar en un mercado meta más pequeño. Ese mercado meta puede ser de tipo cronológico, es decir, de cierta edad, ¿verdad? Yo puedo decir, mire, los diabéticos, pero los que ya tienen más de 50 años, ¿verdad? Porque esos son los que tienen más problemas. O los diabéticos, pero para los jóvenes, porque ellos sí están dispuestos a usar nuevos productos, ¿verdad? Entonces, o bien yo puedo decir los diabéticos, pero solo los de la ciudad de Guatemala y los de la zona 7, ¿verdad? Me voy a concentrar solo en ese grupo, un grupo más pequeño, pero hasta ahí me alcanzan las fuerzas, ¿verdad? O puedo decir solo mujeres, ¿ya? Entonces solo las señoras porque ellas, los hombres no son tan fáciles de convencer para que consuman algo para su salud, en cambio las mujeres sí, ¿verdad? Entonces me puedo concentrar solo en mujeres. En fin, el mercado meta yo lo voy a definir dependiendo mis intenciones, dependiendo mis capacidades también. Entonces ese grupo pequeño, un grupo más pequeño, al cual yo voy a tratar de convencer y atender muy bien. Siguiendo con el ejemplo, yo tengo mi oportunidad de negocio con un extracto de sábila. 15.900.000, casi 16 millones de guatemaltecos. De esos, más o menos 4,5 millones tienen diabetes. Y de ellos, casi 3 millones tienen ingresos entre 3.500 y 6.000 quetzales. Eso es mi mercado potencial. Ahora, mi mercado meta, por ejemplo, podría ser la gente, los diabéticos del suroccidente, ¿ya? Entonces ahí me concentraría en los municipios de Mazatenango, Retauleu, Coatepeque, Tecumumán, en fin, ¿verdad? Esos municipios de ahí. Y resulta que de esos 3 millones, más o menos una cuarta parte,
viven ahí en suroccidente. Entonces, ese sería mi mercado meta. Yo voy a producir una bebida de sábila y la voy a tratar de vender en las ciudades o los pueblos del suroccidente. Y ahí ya no me voy a ir hasta Petén, ni me voy a ir a Jutiapa, ni a Puerto Barrio, sino que me voy a concentrar en esos pobladores. ¿Se entiende más o menos lo del mercado meta y mercado potencial? ¿Dudas? No, ingeniero. Entonces es un ejercicio de ir calculando, ¿verdad, jóvenes? Al principio uno empieza a fumarse los datos. Empieza así, con poca información. Poco a poco, conforme pasan los meses, los años, uno va encontrando más información. O a veces se puede contratar una empresa que tiene más experiencia en esto, ¿verdad? Pero si uno no quiere gastar mucho y no puede gastar mucho, uno puede hacer encuestas, pequeñas encuestas, y uno empieza a conocer mejor el mercado. Bueno, ahora ya casi para terminar, vamos a ver qué son los canales de comercialización. Entonces, como les decía, un canal de comercialización es la ruta o el camino que siguen los productos para llegar desde el productor hasta el consumidor final. A veces el productor le puede vender directamente al consumidor, ¿ya? Tal vez, por ejemplo, un fabricante de muebles, ¿verdad? Como se da mucho ahí por San Juan, Zacatepeques o San Pedro, Zacatepeques. Casi que se los venden directamente al consumidor. Ahí llegan las parejas, ¿verdad? Los esposos, van a visitar diferentes fábricas y les gusta un amueblado de sala o un amueblado de dormitorio y lo compran, ¿verdad? Directamente al fabricante. Pero a veces esos productores de muebles se lo venden a otras comercializadoras y entonces ya pasa por otro canal. Y el canal se hace extenso conforme el producto va cambiando de dueño, ¿verdad? Digamos, yo produzco maíz y se lo vendo a un depósito de maíz. Entonces ese ya es el mayorista. Ese mayorista después le va a vender el maíz a una tortillería, ¿verdad? Y la tortillería finalmente se lo va a vender al ama de casa o a la familia. Entonces, ahí el canal se va volviendo un poco más largo, ¿ya? O más complejo. Nosotros investigamos el canal de comercialización en un estudio de mercado porque tenemos que conocer cómo se puede vender mi producto. A veces lo tengo que vender en forma directa, a veces por fuerza tengo que caer con un detallista o un minorista. A veces por fuerza tengo que caer con un intermediario, un distribuidor o un mayorista. Y en el caso que está aquí al final, a la derecha, donde dice canal broker productor, ese es un canal generalmente para productos que se venden en el extranjero. Entonces ahí yo necesito un broker, así le llaman. Es un contacto en el extranjero que es el que me va a recibir mi producto allá. Me va a recibir el brócoli o la arveja china o el camarón o la fruta, el mango. Y él me va a ayudar a colocar mi producto en los diferentes supermercados en Florida o en Nueva York o en California, depende de donde vaya, ¿verdad? Entonces, él va a ser quien va a hacer el contacto con otros distribuidores allá en el extranjero. Entonces, ese es un canal de comercialización más largo. Generalmente, si no tengo un broker, no puedo vender producto en el extranjero, ¿verdad? Entonces, ¿dudas con esto del canal de comercialización? Lo que ustedes tienen que tratar de investigar es a través de quiénes se vende el producto. Por ejemplo, si van a producir carne de pollo, pues de repente necesitan venderle a una carnicería, ¿verdad? Si ustedes lo quieren vender directamente, ir de casa en casa, pues les va a costar un poco más. Hay productos que sí se pueden vender directamente. Si el producto fuera a ser servicios técnicos y profesionales, entonces sí, ustedes van de finca en finca y dan asesoría. Vamos a ver un ejemplo, así rápidamente. Yo creo que ya con eso vamos terminando. Les voy a hablar de arroz porque es lo que yo conozco un poco más. Entonces, hay un productor de arroz, ¿verdad? Está aquí el agricultor que produce arroz
y él le va a vender el producto, en muchos casos, a un intermediario, un señor que anda con un camión y que recorre las carreteras del país, de los lugares donde se produce arroz, y anda comprando ahí arroz, ¿verdad? Muchas veces los agricultores son pequeños agricultores que producen 50 quintales o 70, 100, 200 de repente. La mayoría de camiones que andan comprando arroz son de 200 quintales. Entonces va un camionero y anda juntando diferentes, cierta cantidad para llenar su camión. Una vez lo ha llenado, ¿verdad? Ya compró el arroz, él cambió de dueño ese arroz, y ese arroz en granza, este lo va a ir a entregar a un beneficio de arroz. Ahí el dueño del beneficio del arroz va a comprar ese camión de arroz y lo va a procesar, ¿verdad? De arroz en granza o con cáscara, va a sacar arroz blanco, ya listo para comer. Entonces, esa es otra cadena, otro eslabón del canal de comercialización del arroz. El beneficio de arroz se lo va a vender a otro camionero o a otro intermediario. Y este lo va a llevar a la 21 calle, aquí en Guatemala, o a la terminal, o al SEGMA, ¿ya? O a otros mercados, ¿verdad? Este lo va a llevar a un depósito. Entonces ahí miren, empezó con el agricultor. Luego hay otro eslabón, que es el intermediario, el beneficio. 5 dueños ya del arroz, fue cambiando de manos. Luego este depósito o bodega le va a vender a la tienda, al detallista o al supermercado. Y este finalmente le va a vender al consumidor final. Entonces, este es un canal de comercialización de arroz típico, ¿ya? Pero puede que alguien diga, bueno, yo no le quiero vender al intermediario porque me paga muy poco. Cuando el productor es relativamente grande y tiene su propio camión, le puede ir a vender directamente al beneficio, ¿verdad? Entonces ya se quita este eslabón. Entonces la cadena o el canal de comercialización se va haciendo un poco más corto. Pero hay varios canales de comercialización, ¿cómo se llama? Que funcionan al mismo tiempo. Entonces, normalmente una empresa anda buscando cuáles son los mejores canales de comercialización para utilizarlos. El beneficio de arroz puede decir, bueno, yo tengo mi propio camión y yo le voy a vender directamente a la bodega, ¿no? Ya no voy a usar este intermediario, ¿no? Entonces voy a venderle a la bodega. Y la bodega, o bien voy a hacer yo mi propia distribución y le voy a vender directamente a las tiendas, ¿ya? Entonces, uno puede ir calculando qué canal de comercialización le conviene más. A veces uno puede usar varios canales de comercialización. Pensemos en otro ejemplo, el agua pura salvavidas. Ellos tienen un canal directo. Anda el camión y anda de casa en casa vendiendo los garrafones de agua, ¿verdad? Ese es un canal directo. Pero aparte ellos también le venden el agua a los depósitos y a las tiendas. Entonces ellos usan dos canales de comercialización, el directo y el detallista, ¿ya? La cerveza tiene canal de comercialización directo, casi no hay, no se ve el camión que ande directamente vendiendo cerveza en los hogares, ¿ya? Ellos usan un mayorista, que puede ser un depósito grande que le vende a otras tiendas o a otros supermercados. Puede ser ¿cómo se llama? Un canal que le vende directamente al minorista, a la tienda, ¿verdad? Anda el camión y le anda entregando directamente a las tiendas o a los restaurantes, ¿verdad? Entonces, hay diferentes medios o canales o rutas para llevar el producto desde el consumidor, desde el productor hasta el consumidor final. Ese es un canal de comercialización. Y entonces ustedes lo que hacen es investigar cuáles son los que están disponibles y cuáles les conviene más a ustedes.
A veces, por fuerza, tiene que uno tomar un canal de comercialización, porque si no, no va a lograr avanzar. Bueno, entonces el precio, luego viene el precio del mercado. Entonces aquí tienen que investigar ustedes cuál es el precio al distribuidor, al consumidor final, si se da crédito o no, ¿verdad? De repente ustedes se meten a un negocio y resulta que hay que dar crédito. ¡Ay, qué pereza! ¿No? O qué arriesgado. Uno no siempre está dispuesto a vender al crédito o vender fiado, pero a veces es obligatorio, jóvenes. Hay negocios que solo se venden al crédito. Entonces hay que investigarlo antes de meterse en un negocio también. Hay que ver cuáles son los registros históricos de precios, saber cómo se comporta el precio del producto. A veces hay temporadas en que sube un montón y en otras baja un montón, ¿verdad? El tomate, por ejemplo, es un problema. Uno nunca sabe cuál va a ser el precio del tomate. Uno puede creer que a fin de año va a estar alto y resulta que no. O uno puede pensar que el precio del tomate va a estar bien bajo en Semana Santa y resulta que es cuando más caro se pone. Entonces, en ese caso, bueno, en el negocio del tomate es bien inestable el precio. Pero hay otros productos que sí. Uno puede ir investigando y resulta que empieza a conocer cómo se comporta el precio del producto. Entonces, esto es algo que hay que investigar. El precio al consumidor final es bien fácil, ¿va? Uno va a la tienda o a un supermercado o al mercado y entonces ahí uno ve a cómo le venden a la gente. Lo que cuesta un poco más encontrar es el precio al distribuidor. Es decir, a cómo le venderán la caja a una tienda, ¿verdad? Ese es un precio diferente al precio que me lo venden a mí al final. Entonces, este es otro. Y finalmente, en base a eso, uno va a decir, bueno, mi producto vale 40 o mi producto vale 20, ¿verdad? Al final, la conclusión de un estudio de mercado puede ser a qué precio voy a vender, ¿verdad? Entonces, estudié ya el mercado, investigué y finalmente yo voy a vender a este precio. Bueno, la tarea. Van a realizar el estudio de mercado para un proyecto empresarial, para el proyecto empresarial. Ustedes van a definir el producto a ofrecer. Quiero que lo definan, como les dije en un principio, pensando en que yo les voy a comprar eso. Y entonces me lo explican a mí, como que yo fuera el consumidor. Investiguen lo que puedan de la demanda, la oferta y el precio del producto en el mercado. Traten de estimar el mercado potencial y el mercado meta. Les estoy diciendo, traten. Yo sé que de pronto no van a poder, pero hagan un esfuerzo. Y el precio tentativo al que le van a vender, ¿verdad? Al que van a vender. Y se me olvidaba aquí, también vean, a ver si pueden, definir cuáles son los canales de comercialización de su producto. ¿Dudas, jóvenes? Y no se les olvide que esto lo tienen que redactar en forma impersonal o en tercera persona. Brandon, Abril, cuéntenme. Ingeniero, así como ahí con respecto a lo que es el precio al consumidor final y el precio al distribuidor, lo considera, es decir, supongamos de que yo voy a decir, bueno, al consumidor le van a quedar tal vez, no sé, un cristal de ganancia o 75 centavos, 50 centavos, o tal vez cuando yo lo vendo de manera directa al consumidor final, tal vez a mí me quedan 2 quetzales. Mi pregunta sería, así como ahí, yo considero hasta cuánto las personas están dispuestas a pagarlo para yo dar una ganancia o obtener una ganancia, o cómo sería ahí. No es el precio al que vos querés vender, sino el precio al que se está vendiendo el producto. Entonces, como vos lo que estás haciendo es investigando. Todavía no tenés tu producto. En algún momento le vas a poner precio. Pero ahorita lo que tenés que tratar de investigar es, por ejemplo, ¿cuál es tu proyecto? ¿O qué es lo que pensás vender? O producir. Son plantas. Digamos que vas a vender, que vos querés producir rosas, ¿verdad? Y entonces vas a tratar de investigar a qué precio se vende la rosa directamente al consumidor final y a qué precio se le venden a las floristerías, ¿ya? Entonces,
Vos todavía no tenés tu producto. Andás investigando qué está pasando en el mercado. Entonces vas a decir, bueno, el mercado, el precio al consumidor final del ramo de rosas es de 25 quetzales, ¿verdad? Al consumidor final. Y al distribuidor o al minorista se lo venden normalmente a mitad de precio, ¿verdad? Un 50%. Es decir, el minorista se podría estar ganando 50%, ¿ya? No quiere decir que vos le vas a vender así, ¿verdad? Vos vas a tratar de vender a un precio más alto. Lo que te va a decir el mercado es, mire, así están las cosas. Mire usted si se mete o no, ¿verdad? El precio que yo le quiero vender, ese ya es otro precio, que lo voy a tratar de hacer si hago un buen mercadeo, si mi calidad es mejor, ¿ya? O si yo tengo yo tengo también la floristería, ¿verdad? Entonces yo lo voy a vender diferente. Pero lo que tenés que tratar de investigar es cómo están las cosas actualmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el arroz. Voy a seguir insistiendo con el arroz, ¿verdad? Si yo vendo, proceso arroz en el beneficio y saco un quintal de arroz, lo llego a vender a una tienda, normalmente se lo voy a vender entre unos 150 a 200 quetzales, ¿ya? Ese es el precio al detallista o al minorista, a 200 quetzales el quintal. ¿A cómo vende él la libra? ¿A cómo vende la tienda al ama de casa? Más o menos le va a vender esa libra a 4.50 o a 5 quetzales. Es decir, casi le gana el doble, ¿verdad? Entonces yo investigo ese tipo de precios y entonces yo pienso, tal vez yo podría vender mi producto directamente de casa en casa porque le ganan un montón, ¿verdad? ¿Será posible? Eso es lo que tengo que investigar. Entonces el precio es investigar a cómo se está vendiendo ahorita. No cómo lo voy a vender yo, sino a cómo se está vendiendo el producto ahorita. ¿Otra duda? Gracias, ingeniero. Bueno. Bueno, jóvenes, entonces esto sería. Si no hay dudas, ahí estamos. Y de todos modos, como les digo,